Benito se va a hacer cargo entonces de este momento. Que Dios te bendiga. Buen día, hermanos. Hoy no lo puede saludar Raúl. Raúl, ¿estás? ¿Está? Yo el domingo pasado les pedí que oren. ¿Recuerdan por qué les pedí que oren? No tengo mucha respuesta que digamos. Tienen que redoblar las oraciones. Yo les dije a todos los de los centros comunitarios que están orando, los de Calle Brasil, y estos tienen buena llegada. Vamos, por favor, oren porque tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta tarde voy a estar en la iglesia de los hermanos en Lambertucci, en el barrio Lambertucci, allá en Escobar, también para hablar de esto. Y esta semana voy a ir a un campamento en Córdoba para tener una reunión para hablarle a los jóvenes del trabajo y de la visión de la obra de los centros comunitarios. Así que, hermanos, estamos orando por personal en los centros comunitarios. Bueno, hoy está con nosotros, hoy lo frené a Felipe y a Nancy, y Felipe va a venir a compartirnos algo de su experiencia en los centros comunitarios. ¿Qué sabe él o qué ha vivido hasta ahora en sus años de vida acerca de los centros comunitarios? Felipe. No hace falta que le pregunte, no le puedo hacer entrevista con él. Bien, buenos días, hermanos. Es un gusto estar acá. Hace unos cuantos años vine por única vez a esta iglesia con unos chicos que se congregaban acá, eran de Jujuy, seguramente de Jujuy hay varios acá, o no están los de Jujuy hoy. A ver, allá queda uno, sí, bien, hay varios. Bien, vine, sabés que me invitaron estos chicos y estuve un ratito. Yo les voy a contar un poquito con respecto a los centros desde mi rol de alumno primero, después desde mi rol de personal. Yo estudié en un centro comunitario, ingresé en el año 1983, tenía 7 años, ingresé ahí para hacer el 3er grado. Antes el 1er y 2º grado hice en una escuela rural de personal único, en el que el director abría la puerta, cocinaba, atendía los recreos, era portero, hacía de todo. Bueno, pero el Señor me permitió ir al centro. Hacía poco tiempo se había inaugurado el centro comunitario en Brea Pozo, Santiago del Estero, y allí estuve un año escuchando del amor de Dios. Los tíos, como nos dicen a nosotros hoy, nos hablaban todos los días del Señor. Y yo escuché y creía que era del Señor y que me iba a ir al cielo porque cantaba, porque oraba, porque hacía visitación, porque había un tío que me llevaba con él a hacer visitación. Me enseñaba textos de la Biblia y me decía: Felipe, cuando lleguemos a tal lugar, vos vas a decir este texto, después vas a decir este otro y después este otro. Y yo me sabía todos los textos, pero fue en el 2º año del centro comunitario que recién entendí claramente que para ir al cielo lo que hacía falta era abrirle mi corazón al Señor Jesucristo y pedirle que Él perdonara todos mis pecados. Y fue así que recibí al Señor en ese año, en el año 84, y a partir de ahí seguí cursando toda mi primaria, terminé en el 87, y cuando terminé el 87 me ofrecieron una beca para hacer el secundario viviendo en el mismo centro comunitario. Bueno, comencé el secundario en un pueblo distante a 40 kilómetros, nos llevaban y nos traían, y vino una época muy difícil que seguramente muchos recordarán, de la hiperinflación, y nos dijeron: chicos, el que pueda seguir estudiando, hágalo por sus medios porque no podemos sostener esto del transporte. Y justo ese año se abrió el secundario en el pueblo de Brea Pozo, ¿sí? Y yo pude empezar el secundario allí. Cuando terminé el secundario me dice Pedro Fuentes, que ahora vive acá en Buenos Aires, seguramente vino en algunas oportunidades acá, me dice: Felipe, ¿qué vas a hacer?
y yo quiero trabajar en un centro, Pedro. Me dice, Felipe, está bueno lo que vos querés hacer, pero sos muy chico y tenés tiempo para formarte más. ¿Por qué no vas a Buenos Aires? En Buenos Aires está la carrera para maestros. Yo le dije, Pedro, yo no quiero ser maestro. Me dice, Pedro, mira, yo estudié para maestro, nunca ejercí la docencia, pero estoy en el lugar que quise estar. Y bueno, escuchando su consejo, vine a Buenos Aires en el año 93 y comencé el profesorado con altibajos porque el secundario que hice era un secundario de primera promoción, éramos, y a veces profesores era lo que más faltaban, y tuve que hacer un secundario y un profesorado a la par. Y el Señor me ayudó para terminar en el tiempo, y bueno, cuando terminamos con 3 chicos, solo 3 terminamos de los 15 que habíamos empezado, hablé con Benito y le dije, Benito, estoy listo para ir a los centros. Y bueno, me faltaba hacer la residencia. Me dice, Benito, necesito a alguien en Breaposo para hacer una suplencia. Así que me fui a Breaposo, donde había sido alumno, y estuve dando clase en primer grado. Seguramente con muchas falencias, pero empecé a dar clases allí. Cuando vine a la capital para hacer la residencia ya tenía un poquito más de soltura en el grado. Bueno, hice la residencia, terminé, y ahora ¿a dónde voy a ir, Benito? Te vas a ir al lago Aluminé. ¿Se imaginan? Del calor al frío, un cambio terrible, pero bueno, fuimos al lago Aluminé, estuve allí, y ese año conocí también a Nancy, que ahora es mi esposa. Nos hicimos muy amigos primero y después terminamos de novios, y en el año 99 nos casamos. Estuve 2 años yo en Aluminé. Benito tiene por costumbre separarnos, así que cuando nos pusimos de novio me mandó a Agua Escondida, Mendoza, y bueno, allí estuve 1 año sin Nancy. Ese año nos casamos a fin de año, bueno, el próximo sería en el 99 nos casamos, y nos casamos en Orán, porque ella es de Orán, Salta, ¿sí? Y bueno, a partir desde allí empezamos a servir juntos en Agua Escondida. En Agua Escondida estuvimos 12 años como matrimonio, y cuando nos establecimos un poquito, Benito me llama por teléfono y dice, negro, te necesito en Andresito. Fue duro, sí, fue duro. Me emociona mucho esto porque yo le dije a Benito, mira, yo decidí servirle al Señor, y si el Señor me llama allá, Andresito, allá vamos. Entonces, fuimos el año pasado, Andresito, con mi familia, y cuando llegamos allá, al poco tiempo nos enteramos que mi esposa estaba embarazada. Bueno, nosotros no estábamos buscando este bebé, pero el Señor nos regaló. Y es un regalo de Dios, como siempre decimos, nuestros hijos. Nosotros planeamos 1 y el Señor nos dio 3. Así que el Señor nos dio por añadidura. Y ahí en Andresito servimos al Señor todo el año pasado. Creemos que este año también. Creemos que este año vamos a estar en Andresito. Y yo quiero leerles un texto, hermanos, porque en la obra del Señor hay distintos momentos. Y cuando yo ingresé a la obra del Señor, veía las cosas como un alumno. Me levantaba y sabía que a la mañana estaba el desayuno, que después del desayuno entrábamos a clases, que salíamos a los recreos, que llegaba al mediodía, teníamos almuerzo, terminaba el almuerzo, en Santiago nos daban una siesta, terminaba la siesta, ir a clases, salir a los recreos, ir a la merienda, un momento de esparcimiento, el baño, ¿sí? Cenábamos y a dormir. Eso era nuestra rutina. Y yo sabía que todos los días nos levantábamos y teníamos que pensar en eso. Pero desde el rol de maestro han cambiado muchas cosas. Uno tiene que preparar para esos chicos que esperan todos los días. Y yo pensaba en este texto y pensaba también en los que nos precedieron en los centros, por empezar don José y todos los hermanos que estuvieron allí para servir en los centros. El Salmo 126, versículos 5 y 6, voy a leer en el lenguaje actual.
Dice, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán canto de alegría. ¿Cuándo dice? Cuando cosechemos el trigo, ¿sí? En la otra versión dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, ¿sí? Y sin lugar a duda en la obra del Señor hay muchos momentos de lágrimas, ¿sí? Lágrimas por distintas situaciones que uno vive, por muchas veces tener que dejar familia, tener que renunciar a nuestros intereses, pero hay mucha recompensa en esto. Yo ingresé solo en el centro, hoy tengo mi esposa y mis 3 hijos. Lamentablemente Juan y Meli no pudieron venir esta mañana y Benjamín está acá con nosotros. El Señor me dio 3 hijos, una esposa. Me dio muchísimos hermanos, a todos ustedes, ¿sí? Muchos hermanos con los que hoy compartimos la obra en los centros y otros tantos que seguramente se van a incorporar este año, porque confiamos que el Señor va a proveer. Y yo estoy feliz de estar en esta obra y bueno, yo me preparé para esto, ¿sí? No estoy en los centros porque alguien me dijo, vení a los centros. Yo le pedí al Señor para estar en los centros y Él me trajo y estoy acá. Y vamos a estar hasta que el Señor lo disponga, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo, creería que no. Pero bueno, esto fue resumido un poco mi paso por los centros desde alumno y hoy desde el rol de personal. Es flojito, ¿eh? Se emociona. Y siempre me meten a mí en el medio, son unos sinvergüenza. Bueno, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es orar y pedirle la guía al Señor por el personal. Esta semana tengo que ir a Córdoba y esta semana tengo que ir a Rosario, porque hay una pareja de novios que están deseando servir al Señor. Y ella nos habló y después nos dijo, tengo un novio, y hablamos con el novio y el novio está interesado y averiguamos, hicimos todo el servicio de informaciones evangélico, funcionó, qué perfil tienen y el Señor parece que está confirmando que vamos a tener un matrimonio, por lo menos una pareja, ¿no? Quieren casarse enseguida, no les interesa el casamiento, están totalmente locos eso. No les interesa el casamiento, nos queremos casar para servir, dicen ellos. Así que siempre por eso es pesada la carga, entre comillas, aunque el Señor la lleva porque no soy yo el dueño de la obra, sino ver el corazón de Felipe o el corazón de tantos otros hermanos que están sirviendo al Señor y tener que tener responsabilidad sobre dónde tienen que estar. No es fácil, no es fácil. Así que les ruego que oren. ¿Se fue Nancy? ¿Te dejó? Felipe este año está en Andresito. Este año está en Andresito. Pero no tienen destino a Andresito. Felipe sin ninguna duda y Nancy van a poder servir como líderes en uno de los proyectos pronto. Así que él es un medio hijo de Pedro, o bastante hijo de Pedro Fuentes, ¿eh? O sea que de mí es nieto. Así que yo lo puedo dejar hacer cosas, pero él es más hijo de Pedro, porque con Pedro y Susana él estuvo en toda su vida prácticamente, ¿no? Toda su vida de centro comunitario. Así que bueno, hermanos, oren, oren. Otro tema de oración, no solamente maestros, estamos orando por hermanos que quieran quedarse en el centro comunitario un año, por ejemplo, a colaborar en la parte en la iglesia. No tenemos sueldo, tenemos casa y comida, pero necesitamos hermanos que digan, bueno, voy a dedicar 2, 3, 4 meses a colaborar con ustedes en la iglesia, visitando a los hermanos, compartiendo en las actividades congregacionales, porque la actividad congregacional es muy importante para nosotros, para mí particularmente es más importante que la actividad de la escuela, pero la actividad de la escuela resta muchas fuerzas, así que necesitamos hermanos y hermanas que digan, nos gustaría estar
unos meses allí en un centro comunitario colaborando. Bienvenidos. Si el Señor los envía y la iglesia los acompaña en esa visita o en ese estar, los recibiríamos con mucho gusto. Bueno, vamos a volver a la palabra. Oren, por favor, oren. Sabemos que el Señor va a responder y sabemos que Él es el dueño de la obra. Nosotros estamos cargados delante del Señor en orar y a veces nos ponemos ansiosos. A veces los responsables de los centros me dicen, el otro día un mensajito de Norma, de mi nuera, me dice, ¿y hablaste con tal? Ya empecé a conversarle, tuve que decir. Pero están ansiosos. Es que queremos empezar con todo el personal. Si es posible, el Señor lo va a dar, lo vamos a hacer así. Recuerdan como que conversamos el domingo pasado, hablamos de la autoridad de Cristo y ahora vamos a empezar a ver. Habíamos hablado de la autoridad de Cristo y teníamos ese versículo. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y luego habíamos dicho que la autoridad de Cristo exige respuesta inmediata y mencionamos el caso de los discípulos que estaban pescando. Y dice ahí, en los dos casos, y al instante, dejando las redes, le siguieron. Cambiaron de trabajo, de pescar peces a pescar hombres, cambiaron de territorio, del mar de Galilea al mundo, cambiaron de dueño. Ellos eran sus propios dueños y se pusieron bajo la autoridad del Señor. Y volvemos a insistir en eso. Al instante le siguieron. No hagamos esperar al Señor. No le digamos, como le dijeron muchos en la excusa, Señor, dejá, tengo que atar los bueyes, tengo que mirar mi ganado, tengo que atender mi casa, tengo que enterrar a mi papá. Cuando el Señor manda, exige respuesta inmediata. Habíamos dicho también que el Señor pide respuesta total. Y habíamos mencionado la experiencia de Mateo, del publicano, cuando el Señor lo enfrenta allí, él sentado al banco de los públicos tributos, cobrando el impuesto para el imperio romano, y el Señor le dice, sígueme. Y dice que dejándolo todo, le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Veo a algunos hermanos anotando. El PowerPoint está allí en la sala de sonido, en la computadora, así que si lo quieren, ahí están los apuntes, úsenlo, son 2.000 pesos por copia. Se ríen todavía, me costó como 17 horas. Bueno, con gusto compartan todo, por favor. Y Mateo deja de anotar libros para escribir el Evangelio, habíamos dicho, cambia de manera de escribir, ya no está más sentado en el banco cobrando los impuestos, sino en el mundo predicando el Evangelio, y pasa de la autoridad de Roma a la temporal a la autoridad de Cristo, una autoridad eterna. Y volvimos a insistir en eso, deja todo y le siguió. Hoy sí que voy a pedir el agua, no sé qué pasó, pero se me está trabando la lengua o lenguando la traba. Y en tercer lugar vimos que la orden de Cristo pide respuesta sacrificial. Y mencionamos el caso del apóstol Pablo. Él pasa de ser perseguidor a perseguido, porque el Señor le dice a Ananías cuando lo manda a hablar con Pablo, y le voy a decir cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Deja el camino de Damasco y esa mente chiquitita de perseguidor para ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo va a llegar a decir, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y cuando se despide de Timoteo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él cambia de dueño del Sanedrín al Señor. Y el Señor pasa a ser su autoridad definitiva. Señor, ¿quién eres Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo llega a decir, llené todo del Evangelio de Cristo. Pero ahora vamos a leer
en Lucas capítulo 24. Y el tema de hoy es la bendición del Señor. La bendición del Señor. Dice Lucas 24, versículos 50 y 51, lo tenemos allí, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La despedida del Señor Jesucristo está unida a su misma bendición. Y nosotros tenemos que esperar y buscar la bendición del Señor Jesús. Dice el apóstol, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendición significa decir bien de alguien, decir bien de algo. A nosotros muchas veces nos está preocupando qué dicen los hermanos o qué dice la gente de lo que nosotros hacemos. Y eso es muy natural y es muy humano. Pero nosotros debemos estar atentos a la bendición de Dios, a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si yo le termino el mensaje y le digo a mi señora, ¿qué te pareció?, va a encontrar un montón de defectos. Yo no sé si a los hermanos les pasa eso, pero no hay crítica más celosa que mi señora. Repetiste esto, repetiste aquello, dijiste todo. Usaste esa expresión, no me gusta. Bueno, a mí sí. Bueno, pero a mí no. Entonces no me preguntes, dice ella, ¿no? Pero qué lindo cuando podemos, terminado el mensaje, encontrarnos con nuestra esposa e ir a la casa y dar gracias a Dios por haber podido servir a la iglesia con la palabra. Qué es lindo cuando algún hermano dice, gracias hermano por la palabra, que el Señor le bendiga. Pero esas expresiones de alegría o de camaradería y de gratitud no tienen que hacernos perder la visión de que la bendición que debemos buscar es la bendición de Dios. El Señor bendice. En primer lugar, decimos que la bendición del Señor es personal. Y ahí vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y está la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos, el Señor reparte dones y talentos, en este caso talentos, tiene que ver con dinero en ese caso. Los reparte como Él quiere, 5, 10, 5, 1. Y luego pide rendición de cuentas. Es muy importante, mis hermanos, que recordemos que el Señor va a pedir que rindamos cuenta de los dones y talentos que nos ha dado. Me temo que muchas veces, o en muchas respuestas, van a parecerse a la del siervo que recibió un talento y escondió el talento. Si la iglesia, yo le puedo decir de Villarreal, la conozco, 66 años que estoy en la iglesia, toda mi vida. Si en la iglesia de Villarreal todos los hermanos y hermanas pusieran sus dones y talentos en funcionamiento, el edificio grande, entre comillas, que ustedes conocen de Villarreal, no alcanzaría. Hubiera estado reventado de hombres y mujeres y tendríamos misioneros en distintas partes del mundo y tendríamos más escuelas y más centros comunitarios. El Señor va a pedir cuenta. Hoy, mientras estábamos en la cena del Señor, yo estaba pensando en la responsabilidad que tenemos los hermanos, con la libertad que nos da la palabra de
compartir pensamientos y oraciones e himnos, ¿cuántas veces nos quedamos sentados? O no preparamos un solo pensamiento, aunque no lo demos. Tenemos la oportunidad de compartir y no compartimos. Nos pasa en Villarreal también. En cada iglesia pasa eso. El Señor va a pedir cuenta. Ahora, a aquellos hombres y mujeres que le responden y le rinden cuenta satisfactoria del uso de sus dones y talentos, el Señor le dice dos cosas, que son dos, que tienen dos características. Son buenos siervos y fieles. Estoy mal hoy. Estoy malo conmigo mismo. ¿Qué significa entonces aquel siervo que no rinde cuenta? Es un mal siervo y es un siervo infiel. Mi hermano, mi hermana, no seamos hallados entre los siervos malos e infieles, sino siervos buenos y fieles que le rinden la debida cuenta de sus dones y talentos al Señor. Bien, buen siervo y fiel, le dice. ¿Y cuál es el premio? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Algunos dicen que esto tiene que ver con el trabajo en el ministerio aquí en la tierra. Puede ser. Nosotros vemos muchas veces a hermanos a los cuales el Señor ha bendecido que toman más responsabilidades y más tarea y el Señor los sigue bendiciendo. Sí. Pero luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Y esto tiene que ver con la eternidad. La eternidad, hermano, no va a ser no practiquen arpa, porque en la eternidad no vamos a estar tocando el arpa. En la eternidad vamos a estar sirviendo al Señor. Y aquellos que hayamos, ojalá yo también, servido al Señor bien y fielmente, vamos a recibir nuevas y mayores oportunidades de servicio en la eternidad. En el gozo de nuestro Señor, los hermanos que aquí han servido bien y fielmente van a tener oportunidad de más servicio allá en la eternidad. Más responsabilidades, más oportunidades de llevar gloria al nombre del Señor. Y el gozo del Señor habla de comunión, hermanos. El gozo del Señor habla de comunión. Y volvemos al versículo que mencionábamos en la cena del Señor. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y a más consagración y más compromiso, más comunión y más bendición. En segundo lugar, la bendición del Señor es congregacional. Vamos al Salmo 133. Lo conocemos de memoria y lo amamos. Y siempre estamos buscando entre nosotros que se den esas condiciones para la bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. No es solamente necesario que estemos juntos, sino que estemos en armonía. Está hablando de una orquesta, está hablando de saber tocar de manera que suene la orquesta armónicamente. En la orquesta todos tienen que saber tocar. Porque cuando alguien toca sin saber tocar, toca desarmónicamente, desarmoniza y hace que toda la orquesta suene mal. Y es una vergüenza. Y el director se le agarra acá y no sabe qué hacer. Lo vemos muchas veces en los dibujitos, cuando las orquestas de los dibujitos animados suenan mal, porque alguien está sonando mal. ¿Cuántos instrumentos tienen que sonar mal en una orquesta para que la orquesta suene mal? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno. Mi hermano,
vos, yo, sonamos mal, suena mal el conjunto de la orquesta. Miren cuán bueno y cuán delicioso. Escuchar una orquesta sonar bien, qué bien. Nosotros teníamos la posibilidad de tener la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal en la iglesia. Qué lindo que era sentarse a escuchar sonar la Orquesta Sinfónica. El año pasado tuvimos a un grupo que se llama La Sequiná, una banda de bronces, una banda de una iglesia evangélica. Varios hermanos de la asamblea tocan en La Sequiná. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo suena? Qué lindo. Y cuando suena suave, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Mi hijo tiene el conjunto Año Cero. Cuando ellos eran al principio, el conjunto se llamaba Donay, no querían que yo aparezca cuando ellos tocaban, porque yo descubría los desafines. Entonces, si me veían entrar, ya se ponían nerviosos, porque desafinaban. Ahora no desafinan tanto. No desafinan, no son buenos. Se nota. Mi hermano, mi hermana, la Biblia dice que es bueno y delicioso que los hermanos habitemos juntos en armonía. Tenemos que trabajar por la armonía de la iglesia. ¿Por qué? Y ahí está la bendición, el premio. Porque allí, donde suenan juntos y en armonía, donde el aceite de la comunión corre libremente, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué condición hay para que Dios envíe bendición y vida eterna? Que estemos juntos y sonemos en armonía. Armonía. La armonía ya está en el interior de la iglesia. Somos uno porque el Padre y el Hijo son uno. Pero esa armonía tenemos que reflejarla al mundo para que el mundo crea. El amor que tiene que haber entre nosotros es un amor que se tiene que notar. Yo tengo que hablar de ese capítulo el domingo que viene en Villarreal, de 1 Juan capítulo 4. El amor de Dios se ve en el sacrificio de Cristo y el amor de los hermanos se ve en el amor los unos para con los otros. Y el amor entre los hermanos no significa el besito allí, sino estar atendiendo cada uno, sobrellevando cada uno, aconsejando cada uno a sus hermanos. No es un trabajo del consejo de ancianos, no es un trabajo de los viejos o las viejas, es un trabajo que tenemos que hacer todos para que suene armónicamente el cuerpo de Cristo. La orquesta de Calle Brasil, la orquesta de Villarreal, la orquesta de Andresito, donde están Felipe y Nancy. Para que suenen armónicamente, tenemos que estar juntos y en armonía, haciendo el esfuerzo de sintonizarnos, de templarnos, de manera que suene bien la familia de Dios. Hay edificación y salvación de almas cuando Dios bendice a la iglesia. Una vez, lo tengo clarito, yo era joven, o sea que hace muchos años, sí, el siglo pasado, no se preocupen, este siglo tiene 11 años nada más, o 12. Invitamos a un hermano a predicar en Villarreal. Fue un fracaso la conferencia. Y los mensajes y era un evangelista. Fue un fracaso. Ni una persona manifestó recibir a Cristo. No venían inconversos. Cuando nos sentamos con los ancianos, yo no era anciano en ese tiempo, a evaluar la razón, era que no estábamos juntos y en armonía. No había armonía. Había dificultades, había roces, había problemas. Y a veces son tremendas pavadas. Generalmente son pavadas. Pero son esas las pavadas las que entristecen y echan a perder el perfume del perfumista. Y en tercer lugar, la bendición de Dios es celestial. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5. Es un pasaje muy especial y que a mí me sorprende cada vez que lo leo y no lo logro entender
en su total dimensión. Así que, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En primer lugar, la condición para la bendición vuelve a ser la fidelidad. Versículo 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. El fiel es esa aguja que hay en las viejas balanzas de pesa. Y para indicar el peso exacto, el fiel tenía que quedar justo en el centro. El fiel, la fidelidad indica el no moverse de la visión, del mensaje, de la misión que el Señor nos ha encomendado. Un obrero fiel no hace su voluntad, sino la voluntad de su Señor, de su autoridad, de su dueño. Nosotros, como obreros, tenemos que ser hallados fieles, fieles. Y en el versículo 5 habla de las intenciones del corazón. Lo que Dios pesa es el corazón. Cuando Samuel va a ungir al sucesor de Saúl y va a Belén, a la familia de Isaí, y van pasando los hijos de Isaí, todos hombres de guerra, y Samuel se le va la gana de ungir a alguno de ellos, Dios le dice, no mires a su parecer ni a su hermosura, porque el hombre juzga lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y mi hermano, mi hermana, el que examina todos los corazones es Dios, el que puede entrar en tu corazón, el que te conoce, el que me conoce y tiene paciencia conmigo todos los días, es el Señor. Y dice la Escritura, Él manifestará las intenciones de los corazones, las va a exponer. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Así que lo que está esperando Él es fidelidad e integridad. Fidelidad e integridad. Y luego dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es una expresión de una dimensión tan grande que este siervo no lo puede explicar. Hay cosas que yo veo en la Escritura que Dios se reserva para Él. Una cosa que Dios se reserva para Él es secar la lágrima de los ojos de sus hijos. Dice la Escritura, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No dice Gabriel, Miguel, o alguno de los arcángeles, o de los ángeles, o de los querubines, o de los serafines. No. Y enjugará Dios. Y me parece una de las cosas más dulces y sublimes de la Escritura. Mi hermano, mi hermana, tus lágrimas la va a enjugar tu Padre Celestial. No lo olvides nunca. Si un día tenés que llorar, por H o por B, por tus debilidades, por pruebas, por dificultades, por cosas en el servicio, un día Dios enjugará tus lágrimas. Dios Padre enjugará tus lágrimas. Yo no sé, todos los que somos papás y mamás y abuelos, si vemos a nuestro hijo llorar
Le decimos a alguien, al vecino, le decimos, ¿le secás la lágrima a mi hijo? ¿Alguna vez vieron a un padre pidiéndole a su vecino que le seque las lágrimas a su hijo? ¿Ustedes piensan que es posible? Mamás, ¿dejarían que la vecina o la amiga o la prima o tu hermana le seque los ojos de tu hijo que los tenés ahí llorando? Enseguida agarrás el pañuelo o el pañuelo de papel y lo que sea y no querés ver lágrimas en los ojos. Eso lo va a hacer Dios. Eso lo va a hacer Dios. Es su trabajo. Pero aquí dice que cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué significa eso? Es otra expresión de una fortaleza, de una grandeza que no podemos llegar a comprender, pero es lo que dice la palabra. Y yo sé que si soy fiel e íntegro un día en el cielo, el Padre va a alabarme. No lo entiendo. Pero digo ahí, pongo gloria a Dios, porque cada vez que Él diga algo bueno de mí, yo voy a poder tirar esas coronas a sus pies y devolverla a Él, porque todo es fruto de su amor y de su gracia en mi vida. Hermanos, queremos bendición, busquemos la bendición. Cumplamos las condiciones de la bendición. Vayamos al Señor con fidelidad, con entrega, con integridad, viviendo en armonía. Busquemos las condiciones de la bendición y vayámoslas cumpliendo una tras otra. Porque cuando el Señor bendice a la iglesia, su nombre es glorificado. Y lo que tiene que buscar la iglesia es la gloria del nombre del Señor. Gracias, hermanos, por escuchar, compartir y orar por estos días. Ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra. Y seguramente, como yo soy de febrero, en febrero otra vez, con gusto, pero espero que nos veamos más seguido y que estén orando y que espero ver a algunos de ustedes en los centros comunitarios, colaborando allá, porque nos gustaría que más hermanos de las asambleas participen de esta tarea tan bendecida por el Señor. Gracias, hermanos. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, porque si hay algo que tú deseas es bendecirnos. Tú deseas bendecir. Como un padre, te compadeces, te complaces en bendecirnos y te da felicidad. Y por eso nosotros queremos cumplir los requisitos para que tu bendición corra personal y congregacionalmente con toda libertad, Señor. Y tú bendigas a la iglesia aquí en Calle Brasil y en cada una de nuestras congregaciones. Y se derrame tu bendición en salvación de almas, en crecimiento de tu pueblo, en completar el número de los redimidos, Señor, en obediencia a tus mandatos. Bendícenos, Señor, bendícenos. Bendice a los creyentes. Bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes. Aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, que enriquece y no añade tristeza. Enséñanos a cobijarnos en tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.